Vamos a analizar la importancia que tiene colocar el paréntesis cuando tenemos una potencia de base negativa. Para eso les propongo que presten mucha atención a los siguientes ejemplos. Vamos a tratar de descubrir cuál es la diferencia entre estas dos situaciones. En la primera tenemos menos 3 elevado al cuadrado. Quiere decir que tenemos que multiplicar 2 veces el número menos 3 por sí mismo. Menos 3 por menos 3. Aplicando la regla de los signos para la multiplicación, menos por menos es más y el resultado de esta potencia es 9. Cuando tengamos que calcular menos 3 al cuadrado sin el paréntesis, la potencia es solamente una potencia con la base 3. El menos está fuera. Lo que tengo que repetir 2 veces es el factor 3, no el menos 3. Ese menos me va a quedar afuera. Es como decir el opuesto de 3 al cuadrado. Recuerdan que cuando le colocábamos el signo menos delante de una letra o de un número, hablábamos de el opuesto de ese número. Entonces, esto es el opuesto de 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 3 por 3. El opuesto de 3 por 3 es el opuesto de 9. Y el opuesto de 9 es menos 9. Vamos a pensarlo con otros nuevos ejemplos. Calculemos menos 2 a la cuarta y calculemos el opuesto de 2 a la cuarta. Menos 2 a la cuarta entonces es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos es más, menos por menos es más y más por más me va a dar más. Quiere decir que esto es 4 por 4, 16. Aquí vale la regla de los signos que habíamos enunciado anteriormente. Si la base es negativa y el exponente es par, la potencia es positiva. ¿Qué pasa acá cuando no tengo paréntesis? Estamos pensando en el opuesto de 2 a la cuarta. La base de la potencia no es menos 2. La base de la potencia es 2. Tengo que pensar en el opuesto de 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, el opuesto de 16. ¿Qué vemos a través de estos ejemplos? Que es muy importante el paréntesis. Si no colocamos el paréntesis, estamos cambiando la operación que tenemos que resolver. Entonces no hay que olvidarlo. Si el paréntesis está, tiene una importancia. Y si no está, también. En estos ejemplos analizamos la importancia que tiene el paréntesis cuando el exponente de la potencia es un número par. ¿Qué ocurre cuando el exponente es un número impar? Vamos a tratar de aprovechar lo que ya tenemos y vamos a cambiar el cálculo. En lugar de tener menos 3 al cuadrado, pensemos en menos 3 al cubo. Y en lugar de tener el opuesto de 3 al cuadrado, vamos a obtener el opuesto de 3 al cubo. Y veamos qué ocurre. Entonces, si tenemos que calcular menos 3 al cubo, lo que tenemos que multiplicar entre sí es menos 3 por menos 3 por menos 3. Aquí vale la regla de los signos que ya hemos enunciado. Base negativa y exponente impar, la potencia va a ser negativa. 3 por 3, 9 por 3, 27. Recuerden que agrupábamos menos por menos es más y más por menos es menos. ¿Qué pasa si tenemos que calcular el opuesto de 3 al cubo? Va a ser el opuesto de 3 por 3 por 3. Es decir, el opuesto
de 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Qué ocurrió? Al tener un exponente impar, nos dio el mismo resultado, tanto si colocamos el paréntesis como si no lo colocamos. Son detalles que hay que ir observando, que hay que mirar con mucha atención y tenerlos en cuenta cada vez que calculemos una potencia. Miremos lo mismo aquí. En lugar de tener menos 2 a la cuarta, pensemos en menos 2 a la quinta. Y aquí, en lugar de tener el opuesto de 2 a la cuarta, pensemos en el opuesto de 2 a la quinta. Si agregamos entonces otro factor, otro menos 2, y agregamos aquí otro factor 2, ¿qué va a ocurrir? Menos por menos es más, menos por menos es más por más es más, por menos nos va a dar menos. En vez de hacer todo eso, pensamos, si la base es negativa y el exponente es impar, la potencia es negativa. Y nos da 32. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Vamos abajo. Esto es el opuesto de 32 y es menos 32. Nuevamente obtuvimos la misma potencia. No significó ninguna diferencia la presencia o no del paréntesis. Ese paréntesis entonces es muy importante de tenerlo en cuenta cuando en la base haya un número negativo y el exponente sea par, porque nos va a cambiar el sentido y nos va a cambiar el número que obtenemos al calcular la potencia.